El pasado 11 de agosto, la Conferencia Episcopal Venezolana ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive ese país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, nos acompaña. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Usted últimamente ha criticado el silencio papal ante la crisis humanitaria venezolana. ¿No es suficiente con los comunicados de la Conferencia Episcopal de ese país que representa la posición de la Iglesia con sus obispos en la nación de Bolívar, pero también de Chávez y de Maduro? La Conferencia Episcopal de Venezuela ha sido terminante en su crítica a la dictadura venezolana. Sus crímenes, sus abusos de poder, la limitación de libertades públicas, los atentados a los derechos humanos han sido mencionados con mucha valentía por la Conferencia Episcopal de Obispos de Venezuela. Pero este no ha sido el caso del Papa Francisco. Algo de carácter general ha dicho, pero un pronunciamiento terminante sobre los crímenes que afectan a principios cristianos, que afectan a católicos venezolanos y que hieren a la humanidad, no han sido tocados por el Papa Francisco. ¿Ya qué responde ese silencio, doctor Hurtado? Bueno, el Papa Francisco, si usted lee la encíclica que acaba de publicar, es un crítico de la economía de mercado. E implícitamente plantea que existe una alternativa de carácter económico en el campo. Él no lo dice. En un campo diferente que yo quisiera decir es el campo del socialismo del siglo XXI. Él en la encíclica hace severos cuestionamientos de lo que llama el neoliberalismo, con el que le pone un apodo a la economía de mercado que explica el éxito económico de Europa, el que España, Italia, Irlanda hayan dejado de ser países pobres y atrasados, el milagro económico de China. La República Popular China, dirigida por un gobierno comunista, aplica una economía de mercado y gracias a ella ha logrado sacar de la pobreza a más de 500 millones de chinos. Esto no ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, una realidad de esta naturaleza no puede ser ignorado por una autoridad de la Iglesia Católica tan influyente en el mundo, no solo en el mundo católico. Cuando estamos frente a una realidad no conocida en la historia de la humanidad para bien de los habitantes de la Tierra. Ahora, doctor Hurtado, la mortalidad infantil. Doctor Hurtado, efectivamente, sí. El último 3 de octubre el Papa publicó la encíclica Fratelli Tutti y allí también hace una lectura particular sobre la propiedad privada. Habla de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, es decir, al derecho de todos a su uso. Y bueno, ya antes le preguntaron al Papa si él tenía ideas comunistas y respondió que son los comunistas quienes tienen ideas, quienes piensan como los cristianos. Entonces, no debería llamarnos mucho la atención que el pontífice realice ese tipo de declaraciones. ¿O sí es pertinente señalarlas, subrayarlas, como usted lo está haciendo ahora, doctor? Bueno, los papas que antecedieron al Papa Francisco fueron terminantes en poner distancia entre el pensamiento cristiano contenido en la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento de lo que antes se llamaba comunismo, luego se llamó socialismo, y hoy se denomina progresismo. Y
esto que era una vieja tradición, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, de alguna manera ha sido puesto en cuestión por el Papa Francisco. Como usted lo dice con toda razón, la encíclica contiene un cuestionamiento de la propiedad privada. Y yo quisiera tocar el tema desde el punto de vista económico. Uno de los elementos fundamentales para que invierta el mundo internacional en un país y inviertan los empresarios privados es que exista seguridad en la propiedad privada. En países en que no existe seguridad sobre la propiedad privada, no invierten. ¿Y por qué es esto importante? Porque en la medida en que invierten, se crean empleos, porque crece la economía y se reduce la pobreza. Y a mi manera de ver, en el mundo de hoy, sobre todo en África, en Asia y en América Latina, más que corregir las inequidades sociales, las diferencias entre ricos y pobres, lo fundamental es sacar a los habitantes de América Latina y de Venezuela de la pobreza. Doctor Hurtado, entre la doctrina social de la Iglesia y el socialismo del siglo XXI hay una relación incestuosa en donde los unos obvian los excesos de los otros y el socialismo del siglo XXI pues interpreta la doctrina social como le da la gana. Bueno, la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social del cristianismo nada tenía que ver con el socialismo o con el marxismo, nada, absolutamente nada. De manera que la situación que vivimos hoy constituye una anomalía. Por cierto que no hay que tomar la posición que ha asumido el Papa Francisco como la posición de todos los cristianos y de todos los católicos. Y usted, al introducir esta entrevista, mencionó la conferencia episcopal de la Iglesia Católica de Venezuela. Bueno, ahí está el pensamiento del cristianismo, en lo que dicen los obispos de Venezuela, y en lo que dicen muchos líderes políticos de esa orientación en ese país y en el mundo. Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, gracias por estos minutos, gracias por participar en Contacto Directo. Encantado.